Damos paso a nuestra última ponencia y no es que sea la menos importante, para nada. Con nosotros estará el doctor Diego Enríquez. Él es profesor catedrático del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y Químicas de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Industria Sostenible del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y Química. También es magíster en Ciencias y Biotecnología de la Universidad ICESI. Igualmente tiene una licenciatura en Matemáticas y Ciencias Naturales de la Universidad del Valle. El tema que vamos a tratar en estos momentos tiene que ver con la presentación del proyecto de diversidad metabólica en cannabis en Colombia. El doctor Diego Enríquez. Bueno, recibámoslo con un aplauso al doctor Diego Enríquez. Bienvenido a esta segunda Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo 2023. Bueno, el profesor Diego Enríquez nos va a presentar pues de la diversidad metabólica de los quimiobares. Así que adelante, doctor. El escenario es suyo. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Listo. Antes que nada, quiero arrancar diciendo que es para mí muy grato ser parte de la segunda Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo, y de verdad que es aún más grato ser la persona que cierre la jornada este primer día de cumbre, y quiero agradecer muy enérgicamente al comité organizador por la invitación y permitirme tener este espacio para compartir con ustedes algunos de los eventos, de los proyectos de investigación en cannabis que hemos venido desarrollando desde la Universidad ICESI. Como ustedes ya saben, dentro de las múltiples agendas programadas, esta presentación está enmarcada o forma parte de la agenda académica, y durante este espacio compartiré con ustedes temas relacionados principalmente con la diversidad metabólica del cannabis colombiano y sobre sus oportunidades terapéuticas. Antes de adentrarnos en detalles técnicos de la presentación, quiero presentarme. Yo soy químico. Aquí hay una pequeña corrección, no soy licenciado en matemáticas, soy químico de la Universidad del Valle y soy magíster en biotecnología de la Universidad ICESI, para la cual actualmente trabajo como profesor y como asesor técnico y como instructor del diplomado en cannabis medicinal que ofrece esta institución. Aquí podemos ver buena parte de mi trayectoria profesional durante los últimos 6 años. Básicamente he estado enfocado en procesos de control de calidad aplicado en diferentes sectores, como lo vemos acá, la industria farmacéutica, en laboratorios ABO, en el sector salud, trabajé un buen tiempo con la Gobernación del Valle en el Laboratorio de Salud Pública. En el año 2022 hice parte de una compañía en cannabis como especialista de control de calidad, y actualmente, desde mi rol como profesor en la Universidad ICESI, he tenido la oportunidad de liderar varios proyectos en cannabis que son bastante relevantes para la industria colombiana. Para los que no conocen la Universidad ICESI, este es el campus universitario, está ubicado al sur de Cali, en Pance específicamente, y dentro de este campus universitario, básicamente, quiero resaltar al edificio que vemos en la imagen de abajo, que es el edificio L, que hace parte de la Facultad de Ciencias, de Ingeniería, Diseño y Ciencias Aplicadas, facultad que actualmente es la que desarrolla y ejecuta buena parte de los proyectos de investigación en cannabis. Dentro de este laboratorio, dentro de este edificio, tenemos al grupo de investigación en productos naturales, que es el grupo al cual yo pertenezco y el cual hago parte, y dentro de las líneas principales de este grupo de investigación, trabajamos frecuentemente y de forma ardua en ají para generar aditivos fitogénicos para alimentación animal. Trabajamos con cecropia, que es una planta bastante interesante por sus contenidos de triterpenos pentacíclicos
Básicamente se está tratando de generar suplementos nutricionales a partir de los extractos de esta planta para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y claramente tenemos la línea de cannabis en la cual hemos tratado de enfocar nuestros esfuerzos para abordar la diversidad fitoquímica del cannabis colombiano y también para explorar y desarrollar diferentes técnicas de análisis, purificación y temas de interés general que puedan, digamos, darse en el desarrollo de los productos en relación a cannabis, de los proyectos en relación a cannabis. Esta es una fotografía de buena parte de los integrantes del grupo, del Laboratorio de Productos Naturales. Este grupo lo conforman estudiantes de pregrado y posgrado de la Universidad ICESI. Y aquí tenemos al líder, no sé si alcanzo a… Bueno, esta primera persona que sale en la fotografía es el profesor Guillermo Montoya y es el líder del grupo de investigación en productos naturales. Dentro de la línea de investigación en cannabis, específicamente, hemos trabajado en el desarrollo de nuevos métodos alternativos de análisis para cuantificación. Como ustedes bien saben, la cuantificación de cannabinoides se da principalmente por el método primario, que es la cromatografía líquida, ¿sí? Por HPLC, pero estamos tratando de desarrollar métodos alternos que permitan abaratar costos y que permitan un screening rápido de esos niveles de cannabinoides que puedan tener ciertas inflorescencias. También estamos trabajando arduamente en procesos de purificación de cannabinoides, procesos que permitan obtener moléculas más puras de estos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, logramos el año pasado purificar CBDA desde inflorescencias que son ricas en este cannabinoide y este contenido de este cannabinoide estuvo con una pureza por encima del 70%, lo cual es bastante interesante también. Dentro de la misma línea en cannabis, hemos venido trabajando en cannabinoides sintéticos, estamos tratando de desarrollar síntesis orgánica para obtener cannabinoides que generalmente se nos pierden durante el proceso de producción, como son los cannabinoides ácidos. Y por último, dentro de los proyectos que quise hoy traerles aquí a la cumbre, tenemos el proyecto de diversidad metabólica, en el cual estamos tratando precisamente de abordar la diversidad fitoquímica del cannabis colombiano mediante metabolómica dirigida. Este último proyecto, que es el tema central de esta presentación, básicamente tuvo como objetivo principal evaluar la diversidad metabólica o fitoquímica del cannabis que se cultiva legalmente en diferentes regiones de Colombia. Para empezar, como ya bien sabemos, la industria del cannabis en nuestro país ha venido cogiendo fuerza en los últimos años y actualmente buena parte del territorio nacional tiene ya alguna actividad en cannabis o está relacionada con actividades en cannabis. Cannabis, básicamente, como ya también todos sabemos, tiene un extraordinario potencial adaptativo. Eso quiere decir que la planta puede crecer en diversas condiciones climáticas y geográficas y son precisamente estas condiciones geográficas las que hacen que nuestro país, que Colombia, tenga una ventaja competitiva, básicamente gracias a factores ambientales como la calidad del suelo, la abundancia de recursos hídricos y el buen clima. En relación a los pacientes colombianos que se han beneficiado de terapias con cannabis, a la fecha se tienen más de 200.000 pacientes que han sido tratados con preparaciones magistrales en cannabis. Y aquí quiero hacer un énfasis bastante importante en el avance en cuanto al cannabis medicinal colombiano, y es que un hito o diferentes o varios hitos se han venido consiguiendo a lo largo de los años con el desarrollo de la industria del cannabis, y este producto es uno de ellos. Me gusta mucho traerlo a colación durante mis presentaciones porque es un producto de nivel farmacéutico, producido localmente en Colombia por la industria farmacéutica nacional, básicamente por el laboratorio farmacéutico Procaps. Este producto, conocido como Neviot, que inició como una formulación muy sencilla, una solución oral con CBD, ahorita ya va en cápsulas blandas con CBD y se usa básicamente como tratamiento adyuvante para tratar las convulsiones asociadas en pacientes que tienen o que sufren de epilepsias refractarias. Este ha sido un logro bastante importante que a mí siempre me gusta destacar de lo que se ha logrado en nuestro país. Otro avance importante ha sido la inclusión de terapias de cannabis en el plan de beneficios de salud. El año pasado se logró la inclusión de las preparaciones magistrales para tratar ciertas patologías, como los vemos acá: dolor crónico, epilepsia, insomnio, caquexia por cáncer y fibromialgia.
es importante que ustedes entiendan que desde este año ustedes como pacientes pueden adquirir a través de sus CPS preparaciones o tratamientos generados, obtenidos a partir del cannabis que se produce en Colombia. Eso es bastante importante y se dio el año pasado. Este año esperamos sea una realidad y que muchos pacientes se puedan beneficiar de las preparaciones magistrales en cannabis. Ahora pasando un poco a lo que es realmente el tema de la charla, que es la clasificación y la diversidad metabólica del cannabis. Tenemos que para clasificar o para estudiar cannabis se emplea un enfoque quimiotaxonómico que básicamente parte de los contenidos de sus tres principales cannabinoides. Como sabemos, en cannabis tenemos un montón de fitoquímicos, terpenos, cannabinoides, flavonoides y demás, pero sus tres componentes principales o los protagonistas de esta novela son el CBD, cannabidiol, THC, tetrahidrocannabinol y CBG, cannabigerol. De acuerdo a los niveles de estos tres fitocannabinoides, uno puede asociar cualquier variedad de cannabis con 5 quimiotipos químicos diferentes. Dentro de estos 5 fenotipos químicos diferentes, tenemos el quimiotipo 1, que son variedades ricas en THC, se conocen como THC dominantes. Tenemos el quimiotipo 2, que por su parte son variedades que presentan una proporción equilibrada de THC y CBD. Tenemos el quimiotipo 3, que es el que todos conocemos de forma general, que son variedades ricas en cannabidiol, en CBD, ¿sí? El famosísimo cannabis medicinal que tenemos todos en la cabeza, aunque variedades del quimiotipo 1 ricas en THC también tienen un efecto medicinal. Tenemos variedades tipo 4, que son variedades ricas en cannabigerol, CBG. Y por último tenemos variedades que se pueden definir como variedades tipo 5 o del quimiotipo 5, que básicamente son variedades en las cuales no se encuentra la presencia significativa de esos tres principales cannabinoides. Entonces, hasta aquí es lo que se está usando actualmente para clasificar cannabis. Ya no se llama sativa, índica, rudelaris, sino que ahora se usa la clasificación por quimiotipos, y eso es importante, que todo lo empecemos a aplicar para que empecemos a hablar todos el mismo lenguaje y tengamos una armonización en los conceptos. Importante también decirles que dentro de estos 5 quimiotipos, los 3 más comunes son los 3 primeros: tipo 1, THC, tipo 2, balanceado, y tipo 3, CBD. El quimiotipo 4, rico en cannabigerol, y el 5, que no tiene presencia de estos cannabinoides, es muy poco frecuente encontrarlo en variedades de cannabis. Respecto a la diversidad que se ha venido evaluando en diferentes países en el mundo, tenemos que investigaciones del año pasado, del año 2022, por ejemplo, el estudio realizado con 161 variedades cultivadas en Irán, lograron aprovechar este enfoque quimiotaxonómico y clasificar sus variedades en 3 quimiotipos principales, los 3 primeros. De esos 3 quimiotipos, estas personas que hicieron y desarrollaron este estudio en Irán encontraron que el quimiotipo 1 era el más predominante en las variedades que se cultivan en Irán, dentro de este estudio. Estados Unidos hizo el mismo, básicamente un estudio muy similar el año pasado, con más de 80,000 muestras de cannabis comercial que se puede conseguir en los estados donde es legal el cannabis recreativo en Estados Unidos. De este estudio, con estas más de 80,000 muestras, estos investigadores también encontraron que el cannabis de Estados Unidos se puede agrupar en 3 quimiotipos principales, los 3 más comunes, 1, 2 y 3. Y dentro de estos 3 quimiotipos también encontraron que el quimiotipo más prevalente fue el quimiotipo 1. ¿Ustedes me están escuchando bien o tenemos problema de sonido? Pero me escuchan bien, ¿puedo seguir? Listo. Como les decía, dentro de estos 2 estudios apenas han logrado identificar los 3 quimiotipos más comunes. Recientemente Brasil, un país de la región, aplicó el mismo enfoque quimiotaxonómico para empezar a evaluar las variedades que se cultivan en el sureste de Brasil. También encontraron que tenían los 3 quimiotipos más comunes, pero en este caso había una predominancia o una prevalencia por el quimiotipo 3, variedades ricas en CBD. En contraste, ¿qué tenemos en Colombia? ¿Ustedes qué creen? Pues les cuento que en Colombia, a la fecha,
no se había hecho un estudio de diversidad metabólica. Es decir, que teníamos un panorama bastante desolador. Básicamente, en Colombia tenemos un limitado conocimiento sobre la diversidad fitoquímica del cannabis que se cultiva legalmente en nuestro país. Y yo creo o quiero pensar que este limitado conocimiento está directamente asociado a la notable escasez de estudios científicos que aborden la diversidad metabólica del cannabis colombiano, a la limitada investigación sobre el verdadero potencial terapéutico del cannabis que se tiene en nuestro país, y claramente estas dos últimas están directamente relacionadas con la ausencia o la baja ausencia de cooperaciones industria-academia. Entonces, eso también es un llamado para el sector privado a que empiece a articularse con la academia para empezar a desarrollar y que empecemos a consolidar y desarrollar este tipo de investigaciones. Este panorama es bastante paradójico teniendo en cuenta que Colombia es un país mega diverso. Tiene una riqueza enorme en suelos, en nichos ecológicos, y se cree, muchos plantean la hipótesis de que como cannabis es una planta que se adapta a cualquier clima y ambiente, las diferentes zonas climáticas de nuestro país puede otorgar a cannabis características únicas que no se vean en ninguna otras partes del mundo, básicamente como el café colombiano. Y nosotros, basados en esa hipótesis, desarrollamos el siguiente proyecto en varias etapas, ¿sí? Para tratar de evidenciar si realmente si el cannabis colombiano tiene características únicas y si tenemos diversidad fitoquímica, al menos en el cannabis que se cultiva legalmente en nuestro país. Para la ejecución de este proyecto de investigación, básicamente planteamos un marco legal con el cual nos aseguramos de estar siempre en sintonía con las regulaciones que exige el gobierno nacional. Básicamente en la fase inicial identificamos a los cultivadores o a las personas naturales, empresas también, que quisieron hacer parte de este proyecto de investigación, pero tenían que tener el aval del Ministerio de Justicia para el cultivo de cannabis psicoactivo o no psicoactivo en el territorio colombiano. Luego seguimos con un riguroso proceso de revisión documental para estar seguros de que las empresas que querían participar o las personas naturales que querían hacer parte del proyecto tenían en regla la documentación que exigimos, RUT vigente, Cámara de Comercio, principalmente licencias de cultivos vigentes, ya sea psicoactivo y no psicoactivo, y también la información técnica de las variedades que querían someter al estudio. Finalmente, dentro de este primer proceso de revisión documental, firmamos acuerdos de cooperación y de confidencialidad con las empresas que cumplieron a cabalidad estos pasos o esta documentación requerida. Dentro de la adquisición de materiales, una vez que se dio el proceso documental, logramos mapear buena parte del territorio colombiano. Básicamente abarcamos los 3 departamentos con los mayores índices de cultivo de cannabis en Colombia, como el departamento de Antioquia, Cundinamarca claramente, y por supuesto nuestra región Valle del Cauca. Pero también dentro de este estudio se incluyeron a departamentos importantes como La Guajira, Tolima, Cauca y Huila. Con este mapeo logramos obtener 156 inflorescencias de cannabis, logramos firmar 18 acuerdos de cooperación con 18 empresas o cultivadoras avaladas para el cultivo de cannabis en estos departamentos, en estos 7 departamentos. Pasando ya a la parte de la aplicación del análisis metabolómico, una vez que teníamos las muestras de cannabis en nuestro poder, en el campus de la Universidad ICESI, aplicamos la metabolómica dirigida, básicamente enfocada a la cuantificación de cannabinoides. Metabolómica dirigida es una herramienta muy útil, ya que permite rastrear un componente específico o componentes específicos que yo deseo cuantificar. En este caso, desarrollamos un método por cromatografía líquida, por HPLC, para cuantificar o determinar los niveles de estos 10 cannabinoides que ven aquí en la presentación. Esos 10 cannabinoides nosotros los cuantificamos en cada una de estas 156 inflorescencias de cannabis para empezar luego a clasificarlas de acuerdo a los niveles de esos cannabinoides. Aquí quiero también mencionar un hecho bastante emotivo para nosotros, porque el desarrollo de esta metodología analítica
nosotros quisimos llevarla a un interlaboratorio internacional. En este caso participamos en este programa que tiene el Instituto de Tecnología, que es el Instituto NIS. Dentro de este interlaboratorio, básicamente lo que nos pedía el instituto era que analizáramos 2 muestras de material vegetal, que lo ven ahí en la presentación, y una muestra de aceite de cannabis. Con esas 3 muestras, el instituto comparaba nuestros resultados por el método de análisis que nosotros desarrollamos con los resultados de más de 60 laboratorios de otros países en el mundo que realizan también análisis de cannabis. La buena noticia es que el método que desarrollamos resultó ser preciso y exacto y por demás confiable para cuantificar esos cannabinoides que queríamos evaluar. Y aquí también quiero traer a colación que fuimos el único laboratorio que representó a Colombia en este interlaboratorio o en este programa internacional, en el cual se encontraron laboratorios, por ejemplo, de países como España, Uruguay, Tailandia, Singapur, Australia, entre otros. Una vez nos aseguramos de que nuestro método que desarrollamos era confiable, aplicamos el mismo proceso, pero para cuantificar terpenos. Recuerden, metabolómica dirigida inicialmente para cannabinoides, pero luego hicimos metabolómica dirigida para terpenos. Cannabinoides, como ya lo mencioné, se analiza y cuantifica por cromatografía líquida, terpenos por cromatografía de gases. Desarrollamos y validamos esta metodología por cromatografía de gases para cuantificar 23 terpenoides, o los 23 terpenos que de cierta forma son los más comunes que uno podría encontrar en cannabis. Y en la última fase de esta metodología realizamos la clasificación quimiotaxonómica basada en los contenidos de esos 3 principales cannabinoides y aplicamos el análisis estadístico para tratar de entender un poquito más patrones o correlaciones subyacentes en todo el conjunto de datos que estábamos generando. Dentro de los resultados, ¿ustedes qué creen que vimos? Los resultados fueron bastante interesantes para nosotros porque de entrada evaluamos las características morfológicas de estas 156 variedades que llegaron a nuestro campus y encontramos que las variedades, o al menos que esta población que teníamos nosotros de muestra, eran bastante diversas, al menos desde el punto de vista fenotípico. Es decir, que las características morfológicas entre una inflorescencia y otra cambiaba significativamente. Y estas variaciones se dieron principalmente en forma. Algunas inflorescencias eran más abiertas, otras más cerradas, se dieron en tamaño, unas eran más pequeñas y otras eran gigantes, los supermoños que llamamos. También variaron en color, algunas iban desde tonos amarillos, cálidos, hasta tonos opacos y oscuros. La estructura también fue bastante determinante, como lo mencioné, la estructura de algunas era más en forma de esfera, otras eran más alargadas. Y el aroma fue un carácter morfológico bastante diferenciador porque logramos identificar la presencia desde aromas cítricos y frutales hasta aromas terrosos intensos. Y con esto básicamente quiero decirles que cannabis no siempre huele a lo mismo, ¿sí? Que es como lo que siempre nos imaginamos. Cannabis es una planta que es extremadamente rica en terpenos, que son los compuestos que otorgan estas características particulares de sus aromas. Pasando a la diversidad fitoquímica, encontramos, por ejemplo, al evaluar esos 10 niveles de cannabinoides, que en las variedades que estábamos evaluando, en las variedades que se cultivan legalmente en Colombia, teníamos la presencia mayoritaria de los 3 cannabinoides principales, ¿sí? Las formas ácidas de CBD, THC y CBG, es decir, CBDA, THCA y CBGA. Encontramos que esos 3 cannabinoides alcanzaron porcentajes mayores o superiores al 20% en peso seco por cada inflorescencia evaluada. También encontramos que los cannabinoides minoritarios CBDB, CBC, THCB y CBN cannabinol estuvieron por debajo del 5% en porcentaje peso a peso. Esto es bastante común encontrarlo, ya que ustedes bien saben que la planta biosintetiza las formas ácidas, es decir, por tanto era lógico esperar que CBDA, la forma ácida de CBD, estuviese en mayor proporción en la planta. De este resultado es bastante importante resaltar
los bajos niveles de CBN, porque este cannabinoide, cannabinol, está relacionado o está asociado con la degradación de otros cannabinoides, principalmente el THC. Cuando uno ve niveles bajos de CBN en una inflorescencia o en un producto en general, uno puede de entrada especular o inferir que ese producto o ese material vegetal fue almacenado de forma adecuada y no estuvo sometido a procesos de calentamiento elevados, ¿sí? Como le digo, el THC se degrada fácilmente a CBN cuando no se almacena adecuadamente y cuando se calienta de forma excesiva o se expone a la intemperie. Entonces, esos niveles básicamente nos decían de entrada, hey, las flores que ustedes están evaluando están en la forma adecuada, fueron almacenadas correctamente y digamos que representa material de cannabis fresco. Una vez analizamos esos niveles de esos cannabinoides, logramos establecer los quimiotipos que tenemos en Colombia. Encontramos 4 quimiotipos, dentro de los cuales tenemos con mayor prevalencia al quimiotipo 3, el cual es el quimiotipo CBD dominante, pero lo interesante de este hallazgo fue encontrar variedades del quimiotipo 4. Si recordamos los 3 estudios que hicieron en Irán, Estados Unidos y Brasil, en todos estos estudios, con un mayor número poblacional, encontraron tan solo 3 quimiotipos. Y esto de entrada nos dice que en Colombia, además de tener diversidad fenotípica, tenemos diversidad fitoquímica en los quimiotipos. Tenemos un 4º quimiotipo que de entrada no tenían o no habían identificado otras investigaciones. Encontramos que la distribución de estos quimiotipos en los diferentes departamentos de Colombia se dio de la siguiente manera. Básicamente el quimiotipo CBD dominante, que está acá en verde, se encontró en los 7 departamentos. Es decir, los 7 departamentos que nos enviaron flores de cannabis tenían el quimiotipo 3, CBD dominante. Pero el quimiotipo 2, el quimiotipo que tiene una proporción equilibrada de THC y CBD, solo se encontró en los departamentos del Valle del Cauca, que lo vemos acá en rojito, Cauca y Cundinamarca. Encontramos también que el departamento más diverso en cuanto a quimiotipos fue el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca podemos encontrar la presencia de los 4 quimiotipos, como ven acá en esta imagen. Y el departamento menos diverso fue el departamento de Antioquia, ya que se encontró que todas las muestras que nos enviaron desde este departamento pertenecían exclusivamente al quimiotipo 1, ¿sí? Al quimiotipo 3, perdón, CBD dominante. Aplicamos el mismo proceso metodológico para cuantificar en este caso terpenos. Encontramos la presencia mayoritaria de los terpenos más comunes en cannabis, como linalol, limoneno, beta-mirceno, beta-cariofileno, pero encontramos también niveles significativos de nerolidol 1 y 2. Y esta presencia de este terpenoide en esas inflorescencias de cannabis claramente podría marcar un perfil distintivo en el cannabis colombiano, ya que nerolidol no es común encontrarlo en cantidades significativas en cannabis. Y en Colombia lo tenemos casi en cantidades prevalentes. Esto nos podría estar indicando que tenemos un perfil distintivo en el cannabis colombiano, al menos en términos de la composición fitoquímica. Ese terpeno básicamente está asociado con las características aromáticas y es el responsable de otorgar el aroma floral precisamente en las plantas en donde se encuentra, como en este caso el jazmín. También se ha encontrado que tiene prometedoras aplicaciones en enfermedades neurodegenerativas. Dentro del análisis, el análisis que hicimos fue bastante extenso y también decidimos centrarnos en importantes correlaciones que pudieran decirnos los datos que teníamos ahí subyacentes. Encontramos, por ejemplo, que la altitud o la elevación en donde se tiene el sitio del cultivo, ¿sí? Los metros sobre el nivel del mar donde está situado el cultivo, tiene una correlación negativa con los contenidos de THC y cannabinoides en general. ¿Eso qué quiere decir? Que un cultivador que tiene su cultivo en La Guajira va a producir, según esos datos, obviamente esos son datos que hay que tratarlos también con cuidado para sacar el mayor entendimiento de los mismos, que un cultivador, como les mencionaba, que está en La Guajira, va a tener flores de cannabis con contenidos más bajos ¿de qué? De THC.
No, la correlación es negativa, es decir, a menor altitud, mayor producción de cannabinoides y THC en general. Eso fue bastante interesante porque estas correlaciones también se encontraron en el estudio que realizaron los investigadores en Irán. Básicamente, con esto concluyeron que elevaciones más bajas favorecen la producción de THC y cannabinoides en general. Encontramos también que el contenido total de terpenos y cannabinoides se correlacionan de forma directa, son directamente proporcionales. Es decir, que la producción de cannabinoides en la planta no interviene con la producción de terpenos en la misma. Básicamente lo que quiere decir es que la planta de cannabis puede biosintetizar ambos metabolitos sin ningún problema, ¿sí? Sin comprometer la producción del otro. Ya para cerrar esta presentación, después de hacer todo el análisis cromatográfico y el análisis de datos, tratamos de establecer los potenciales usos terapéuticos del cannabis colombiano, basado principalmente en esos quimiotipos que encontramos. Encontramos, por ejemplo, que el quimiotipo 1 en el cannabis que se cultiva en Colombia puede tener importantes aplicaciones en el dolor crónico, las náuseas, los vómitos, sobre todo en pacientes que están en proceso de quimioterapia, y en tratamientos de anorexia, ya que se sabe que el THC, estas variedades son ricas en THC, tienen este efecto de aumentar o causar aumento del apetito. Encontramos también como posible uso terapéutico que las variedades del quimiotipo 3, que son variedades ricas en CBD, pueden ser aplicadas, como ya lo han venido siendo, en tratamientos de las convulsiones asociadas a epilepsias refractarias, específicamente en los síndromes de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, y también puede ser usado para tratar problemas de ansiedad. El quimiotipo 2, que es un balance entre THC y CBD, puede ser usado de forma terapéutica para las mismas patologías, y algunos investigadores y expertos creen que podría tener un efecto terapéutico mejorado al combinar el THC y el CBD en proporciones equivalentes. Y finalmente, este cuarto quimiotipo, que es el que nos está demostrando que tenemos diversidad fitoquímica en Colombia, podría ser usado, de acuerdo a los estudios que se han realizado, para tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson. También se ha encontrado que tiene prometedores aplicaciones como para el tratamiento de infecciones bacterianas. Y en esta entrevista que se realizó a pacientes de Estados Unidos, se encontró que muchos de esos pacientes que consumían productos o derivados de cannabis ricos en cannabigerol demostraron una mejoría cuando les preguntaban si fueron eficientes para tratar el dolor crónico, la depresión y el insomnio. O sea que también por ahí podría haber unas aplicaciones terapéuticas bastante importantes en este quimiotipo. Ya a manera de conclusión, quiero contarles pues que en Colombia tenemos diversidad no solo fenotípica, sino también fitoquímica. Esas 156 muestras o inflorescencias de cannabis las logramos clasificar en 4 quimiotipos, que como los vemos acá, 19 muestras en el quimiotipo CBG dominante, 73 muestras al quimiotipo 3, CBD dominante, 51 de estas flores fueron clasificadas como THC dominante y tan solo 13 de ellas fueron agrupadas dentro del quimiotipo balanceado. Dentro de todos los quimiotipos, como también ya lo mencioné, el quimiotipo que más se encuentra o está más frecuente en Colombia es el quimiotipo 3, flores ricas en cannabidiol. Básicamente estas inflorescencias que son ricas en cannabidiol tienen en su mayoría un contenido por debajo del 1% de THC, que es el límite legal que se estableció en Colombia para que el cannabis sea considerado no psicoactivo. Y también quiero decirles que este estudio es apenas un preliminar de la evaluación o de la diversidad metabólica que se tiene en Colombia, y que claramente como perspectiva futura esperaríamos que se sigan realizando más investigaciones en esta línea, pero que aborden variedades de cannabis no solo con fines medicinales, sino también con fines recreativos, que se incluyan un mayor número de variedades y que se puedan mapear mucho más departamentos en el territorio nacional, y claramente que todos estos análisis metabolómicos se acompañen con análisis genéticos, que son también muy importantes para definir con buen grado de
de entendimiento qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos cultivando en relación al cannabis colombiano. Esta esperamos sea una de las primeras publicaciones científicas. Estamos trabajando arduamente para, ojalá a finales de este año, poder someter este artículo científico en el cual se consignan todos los detalles técnicos que hoy brevemente les compartí en esta presentación. Esperamos que más investigaciones se sigan realizando en este sentido para que sigamos entendiendo la diversidad que tenemos en Colombia en cuanto a cannabis. Con esto también quiero cerrar agradeciendo a los cultivadores y a las empresas que hicieron parte de este proceso y que amablemente donaron el material para poder hacer los estudios de diversidad. A las personas que fueron claves e importantes con la ejecución y el desarrollo de este proyecto. Y a ustedes gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Diego Enríquez. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que le quieran, que él quiera que le resuelva? ¿Ninguna? Bueno, sí, bueno, pasémosle el micrófono, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera saber a qué se debe que se pueda presentar mayores cantidades del fenotipo 4 y a qué se debe esa facultad de las plantas que se cultivan acá y por qué, a qué se debe, o sea, qué incide en que haya mayor proporción de esta quimiotipo. Ajá, sí. Bueno, ese quimiotipo, como lo mencioné, solo fue identificado en 19 flores o inflorescencias de las 156 que teníamos. La respuesta a esa pregunta no la sé. ¿A qué se debe? Eso está, digamos que ligado directamente a la genética, a las condiciones del suelo, al tratamiento agronómico que pueda estar haciendo el cultivador. En este caso, estas flores fueron en su mayoría detectadas en el departamento del Huila, ¿sí? La mayoría de las flores del quimiotipo 4, que son las ricas en cannabigerol, se encontraron en este departamento. Entonces, para responder esa pregunta tendríamos que exactamente examinar esas condiciones de suelo, ese manejo agronómico que está haciendo ese cultivador y claramente estudiar las genéticas, realizar análisis genéticos para mirar la composición o cómo están esos genes en esas plantas que están produciendo esos contenidos elevados de cannabigerol. Una preguntita. ¿Es cierto que el THC potencializa al CBD o es igual el efecto del CBD sin el THC? Se ha explorado que las variedades balanceadas que tienen esa proporción casi que 1:1 THC-CBD tienen un efecto terapéutico, pero porque el CBD trata de modular un poquito los efectos psicoactivos del THC, ¿sí? No lo contrario, es lo que más o menos se conoce. El cannabidiol actúa un poquito regulando esos efectos psicoactivos que genera el THC y por ende se cree que esas variedades podrían tener un efecto terapéutico mejorado. Bueno, de antemano muchas gracias, excelente tu presentación. Tengo dos Gracias. inquietudes. La primera, en cuanto a la diversidad fenotípica, ¿siempre está dada por las condiciones ambientales? La diversidad fenotípica, sí, la respuesta es un sí rotundo. Cannabis es una planta muy dada al ambiente, ¿sí? Como es una planta que tiene un enorme potencial adaptativo, las condiciones ambientales afectan e influencian el contenido fitoquímico, por ejemplo, en terpenos de esta planta. Entonces, sí, las condiciones geográficas y ambientales afectan el perfil metabólico y las características fenotípicas de esta planta. Tengo una inquietud más que todo. Dijiste hace poco que en el departamento de La Guajira la mayor concentración de THC en este material es más alto o es más bajo dependiendo de la temperatura de esa región. ¿Es mayor la concentración de THC? En una de las correlaciones encontramos, ¿me puedo pasar? No. Bueno, en una de las correlaciones encontramos que elevaciones más altas generan menores niveles de THC y de cannabinoides en general. Por la concentración de THC. Sí. Por la temperatura, me imagino.
Esa es una correlación. Lo que se ha estudiado o lo que se sabe es que el THC, digamos que puede estar influenciado por las condiciones de luminosidad y que se cree porque no está demostrado, que tiene una función principal como de proteger a la planta de la radiación. Entonces, cuando estamos expuestos, en teoría, a altitudes mayores o donde hay más radiación, podríamos esperar mayores contenidos de THC. Lo que encontramos en este estudio y lo que encontraron la gente de Irán fue básicamente que cuando uno cultiva sobre el nivel del mar, esas inflorescencias van a ser más ricas en THC y en cannabinoides en general. Esto es un hallazgo que hay que validarlo y confirmarlo. Una hipótesis mientras Eso, tanto. sí, digamos que es lo que mostró el análisis estadístico, Sí. pero no quiere decir que todos los cultivadores tengan que irse a La Guajira para obtener más THC. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias al profe Diego Enríquez, despidámoslo con un aplauso y Gracias. pues sin dejar pasar en compartir tus redes sociales por si alguien quiere contactarte, sacar alguna cita, bueno, en fin. Entonces ahí quedamos en contacto. Muchísimas gracias y queremos darle gracias a las personas que se conectaron por nuestro Facebook Live, así como las que han estado pendientes de todos nuestros estados en nuestra red social de Instagram y pues los invito a que pues se conecten y visiten nuestra página web www.cumbrenacionalcc.com. Bueno, hemos terminado nuestra agenda del día de hoy. Queremos darle gracias a la Gobernación del Valle del Cauca y a la gestora social por brindarnos este espacio tan importante y recordemos que en esta segunda edición de la Cumbre Nacional de Cannabis y Cáñamo 2023, porque nosotros somos más que un evento. Mañana el tema principal será el cáñamo para que todos ustedes no se lo pierdan. A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos aquí para que todos ustedes nos acompañen y pues no siendo más, hasta luego y nos vemos mañana. Con ustedes estuvo Vanessa Casarán.